Saludos, sean cordialmente bienvenidos a nuestra presentación titulada La enfermedad periodontal y su relación con la enfermedad de la osteoporosis, la cual está conformada por mi compañero Juan Félix Pared y este servidor Brian Marrero, asesorados por nuestro supervisor el Dr. Norberto Puello. La osteoporosis y la enfermedad periodontal son dos enfermedades crónicas caracterizadas por la pérdida ósea con un impacto tanto sistémico como local a nivel del hueso alveolar. Ambas patologías tienen una evolución progresiva que conduce a una pérdida ósea sistémica en el caso de la osteoporosis y a una lisis ósea localizada en el hueso alveolar en el caso de la enfermedad periodontal. En esta presentación se demostrarán datos recientes de la literatura sobre la asociación que existe en la enfermedad periodontal y en la enfermedad de la osteoporosis. ¿Qué papel desempeñan estas en la resorción ósea y la posición? Y sobre cómo dichas enfermedades causan un cambio a nivel sérico de las citocinas, en el caso de la enfermedad periodontal, lo cual conlleva a un trastorno de la formación ósea sistémica. Ahora bien, es preciso definir cada patología para saber un poco de ellas. La osteoporosis no es más que una enfermedad que abarca todo el esqueleto y se caracteriza por lo que sería una masa ósea baja, formando lo que sería una alteración de la microarquitectura ósea que condiciona a un hueso frágil en el que consecuentemente incrementa el riesgo de una fractura e integra la pérdida de la cantidad con las alteraciones de la calidad del hueso. Esta definición no tiene una aplicación clínica directa porque con la misma no podemos identificar a los pacientes que la sufren. Por ello, en el día a día asistencial, la definición de osteoporosis más utilizada en la obtención de una densitometría es por medio de la puntuación T inferior a -2,5. donde se tiene una limitación de basarse exclusivamente en los criterios cuantitativos. Aquí existe un criterio desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, donde los rangos de la normalidad es una densidad esqueletal menor a 1,0 en el caso de un paciente normal, dentro de un rango de mayor a 1,0 pero no mayor a 2,5 en el caso de una osteopenia, y ya para el caso de la osteoporosis, como se definió, un rango mayor a -2,5. La osteoporosis es una enfermedad prevenible y tratable, pero la falta de signos de alerta previos a la aparición de las fracturas conllevan a que muchos pacientes no sean diagnosticados en las fases tempranas y tratados de forma precoz y efectiva. Así, en algunos estudios se ha comprobado que el 95% de los pacientes que presentan una fractura por fragilidad no tenían un diagnóstico previo de osteoporosis. Dichos pacientes portadores de la enfermedad sufren un aumento de la morbilidad, generando en ellos un deterioro de la calidad de vida, aumentando dicha mortalidad y conllevando a un importante consumo de recursos sociosanitarios de todo tipo. Ya en cuanto a la fisiopatología del hueso, este no es más que un tejido que está en constante formación y destrucción a lo largo de toda la vida. Este fenómeno se conoce como el remodelado óseo y se lleva a cabo por medio de la unidad de remodelación ósea, que consiste en un conjunto de células encargadas de destruir pequeñas porciones de hueso que son posteriormente sustituidas por un tejido óseo nuevo. El remodelado óseo tiene dos funciones principales. En primer lugar, al sustituir el tejido óseo viejo por uno nuevo, aumentan la resistencia del esqueleto a las fracturas y en un segundo lugar, aseguran la disponibilidad de minerales como el calcio, el fósforo o el magnesio para ser transportado del hueso al líquido extracelular y viceversa, ya de acuerdo con las necesidades del organismo. Las células que participan en el remodelado óseo son de diferentes tipos,
pero dos de ellas son las más protagonistas en dicho procedimiento. Los osteoclastos, que son una de ellas, no son más que macrófagos especializados en destruir el hueso, el cual se denomina este fenómeno como resorción ósea. Y los osteoblastos son células derivadas del tejido conectivo que se encargan de formar el hueso. Por otro lado, existen otras células como son los osteocitos, los linfocitos, los macrófagos y las células endoteliales que prestan su apoyo al proceso del remodelado. La otra patología que trataremos es la enfermedad periodontal. La periodontitis es una enfermedad inmunoinflamatoria crónica cuyo origen es multifactorial y es causada por bacterias. Estas últimas son esenciales para el desarrollo de esta enfermedad en conjunto con un huésped susceptible. Y ya para algunos casos su severidad puede ser modificada por la presencia de factores de riesgo genético y o ambiental. Debido a su multifactorialidad, se ha estudiado su asociación con diversas condiciones sistémicas como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis, que es la que tratamos en este caso, donde todas son frecuentemente descritas en la literatura científica con una plausibilidad biológica identificada. A pesar de esto último, los estudios clínicos que se han realizado a corto plazo muchas veces no sustentan la relación existente de causa-efecto que puede presentar estas condiciones sistémicas en la enfermedad periodontal propiamente dicha. Ya al haber definido ambas patologías, podemos realizar un análisis de la relación de la osteoporosis y la enfermedad periodontal. Ambas patologías son dos afecciones que a través de su mayor incidencia y de su prevalencia son de gran interés para la salud pública y el manejo clínico. Estadísticamente, la osteoporosis afecta a 200 millones de mujeres a nivel mundial, abarcando mayormente el rango de edad de 60 a 90 años, y 75 millones de estos casos son diagnosticados principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. A nivel mundial, por otro lado, la enfermedad periodontal afecta entre un 10 a un 15% de las personas que sufren de insuficiencia periodontal moderada o grave. Como la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad ósea, se puede plantear la hipótesis de que contribuye a la pérdida del hueso alveolar y por lo tanto al deterioro periodontal. Es por esto que ha sido necesario realizar estudios para evaluar el grado que existe en una asociación unidireccional y bidireccional entre la densidad mineral ósea y el estado periodontal. A partir de estas características, diversos investigadores han realizado múltiples estudios para determinar una relación propiamente dicha. Grocho-Lewicz y sus colaboradores en el 2012 analizaron la relación entre la densidad mineral ósea y el estado periodontal. Los resultados mostraron que la densidad ósea en el cuello femoral se correlaciona directamente con el número de dientes presentes. También la densidad mineral ósea de la columna lumbar se correlaciona inversamente con la gravedad de la enfermedad periodontal. Y el radio de dicha densidad mineral ósea se correlaciona inversamente con el índice de sangrado al sondaje. Existen estudios en la literatura que vinculan los síndromes inflamatorios sistémicos o los brotes inflamatorios localizados con la osteoporosis sistémica o localizada. También existe un vínculo entre la osteoporosis y la inflamación en términos de edad, menopausia y embarazo. Es comprensible cómo los factores mecánicos, hormonales y nutricionales influyen en estas situaciones, pero la relación entre la osteoporosis y la inflamación debe estar respaldada por evidencia de naturaleza molecular, más específicamente
por las citocinas como mediadores inmunológicos. El proceso de remodelación ósea requiere un equilibrio entre la reabsorción y la aposición para mantener los límites fisiológicos de densidad mineral, masa ósea y calidad del proceso en sí. La osteoporosis y la enfermedad periodontal son ejemplos de trastornos en los que se produce un desequilibrio en el proceso de remodelación ósea. La literatura menciona la estrecha relación entre las enfermedades inflamatorias sistémicas y la osteoporosis. El mecanismo principal por el cual la inflamación perturba el equilibrio entre la reabsorción y la aposición se basa en las citocinas proinflamatorias. La activación de la respuesta inmune celular y humoral causa trastornos relacionados con la homeostasis ósea, lo que lleva a la estimulación osteoclástica, la destrucción osteocondral y la inhibición osteoblástica, lo que resulta en el final de la formación ósea. El aumento de la producción de citocinas proinflamatorias puede ser un elemento fisiopatológico común para la osteoporosis y la enfermedad periodontal. Los factores sistémicos involucrados en la respuesta tisular local al proceso infeccioso relacionado con la enfermedad periodontal pueden favorecer el desequilibrio de remodelación ósea a favor de la reabsorción. A continuación se mencionará cada una de ellas. La interleucina 1 tiene un efecto tanto osteolítico directo como indirecto. La interleucina 6 es una citocina producida por osteoblastos que influye en la diferenciación de precursores de osteoclastos. La interleucina 8 es una quimiosina producida por osteoclastos. Su efecto osteolítico está dado por la capacidad de estimular la formación de nuevos osteoclastos en una ruta independiente del rango. Y la interleucina 10 es una citocina producida por linfocitos activados. Esta tiene un efecto inhibitorio sobre la formación de osteoblastos y osteoclastos al alterar el proceso de diferenciación de sus precursores. El factor de necrosis tumoral alfa es un mediador inflamatorio, un reactivo de fase aguda con ciertas propiedades osteoreceptivas. Hablando acerca de la influencia de la salud periodontal en la densidad mineral ósea, es importante decir que el elemento fisiopatológico común entre la enfermedad periodontal y la osteoporosis está representado por la pérdida ósea. La enfermedad periodontal implica el daño del componente superficial del periodonto marginal, es decir, la destrucción de la encía y los ligamentos supraalveolares, y también del componente profundo del periodonto externo, es decir, la pérdida del hueso alveolar. La osteoporosis es una patología esquelética que implica reducir la resistencia ósea al afectar la calidad y la densidad ósea. Debido a las similitudes entre las dos condiciones, los resultados de la progresión de las dos pueden ser similares. Además, las dos afecciones tienen factores de riesgos comunes como la edad, la deficiencia de estrógenos y aspectos relacionados con el estilo de vida del individuo. Las personas con bajos ingresos y educación desfavorecida tienden a tener hábitos poco saludables como fumar, abuso de alcohol y consumo excesivo de comidas insalubres. Estos pueden favorecer el desarrollo de enfermedad periodontal y osteoporosis al iniciar y amplificar el síndrome inflamatorio. El mecanismo que se encuentra detrás de la reabsorción ósea acentuada consiste en una mayor actividad osteoclástica sistémica, a saber, la actividad celular local y la influencia de las citocinas proinflamatorias. Los síndromes inflamatorios sistémicos y locales, como la enfermedad periodontal, se caracterizan por un grado de resorción ósea. Un factor de riesgo común entre la osteoporosis y la enfermedad periodontal es la deficiencia de hormonas estrogénicas que causan un desequilibrio metabólico óseo, lo que produce una disminución de la densidad mineral ósea.
Este fenómeno se produce al aumentar el número de osteoclastos en condiciones deficientes en estrógenos, como resultado de la acción proinflamatoria de las citocinas. La disminución de los niveles séricos de hormonas de estrógenos causa directa o indirectamente cambios en los niveles de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que están involucrados en la osteoclastogénesis y la inhibición de la formación de osteoblastos. Además, la enfermedad periodontal determina un proceso inflamatorio local con repercusiones sistémicas. Por lo tanto, hay un aumento local en la concentración. Para ir concluyendo, es importante destacar que la enfermedad periodontal moderada y severa implica el deterioro del componente profundo del periodonto odontológico marginal. Esto da como resultado una respuesta inflamatoria local que, como hemos visto, ocurre a nivel sistémico al aumentar la concentración de citocinas proinflamatorias y al disminuir la concentración de citocinas antiinflamatorias. Estas citocinas pueden influir en el equilibrio de resorción ósea y aposición, disminuyendo la densidad mineral ósea sistémica. Por lo tanto, aparentemente insignificante, un proceso inflamatorio local en el hueso alveolar generado por la enfermedad periodontal a través de consecuencias sistémicas puede favorecer la instalación de osteoporosis, al igual que una osteoporosis sistémica puede aumentar la posibilidad de la formación de la enfermedad periodontal. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.